Bienvenidas y bienvenidos a En Pie de Micro, un podcast de EAPN Asturias, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, dedicado a la juventud con voz, a la ciudadanía con fuerza, porque la juventud asturiana tiene mucho, pero mucho que decir. ¡Empezamos! Hola a todas, hola a todos, soy Elena Pérez de la Secretaría Técnica de EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio de En Pie de Micro. En el capítulo de hoy, que está dedicado a los rebeldes climáticos, a esta generación que se resiste a permanecer callada, a esta generación que cree que no hay que permanecer parado frente a la crisis medioambiental, que desafía las normas establecidas y que exige acciones concretas para proteger nuestro planeta, su planeta y de momento el único planeta que tenemos. Para ello, durante la próxima hora, vamos a hablar con 3 invitados de lujo. Hola Nico. Buenos días. Nico López es delegado de SEO BirdLife en Asturias, una organización dedicada a la defensa de las aves y a la conservación de la naturaleza y el desarrollo rural. Además, Nico es doctor en ciencias biológicas y miembro de un grupo de más de 11.000 científicos de 153 países que ya en 2020 publicaron un artículo científico alertando a los gobiernos sobre las graves consecuencias de la crisis climática. ¡Wow! Un placer estar aquí. También contamos con Federica Simón, que viene de Factoría F5 y que se define como una persona habitante del planeta Tierra, integrante de la especie humana que explora el movimiento y sus diversidades como herramienta fundamental para una vida en sincronía. Buen Bienvenido, día. Fede. Gracias. Bueno, luego nos vas a hablar un poquito más de esto, ¿eh? Total. Vale. Y también contamos con Rodrigo Díaz, que es secretario responsable de la Agenda 2030 en la Comisión Permanente del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias por venir. Bueno, pues con estos 3 invitados, durante los próximos minutos, vamos a darles unas vueltas a este tema de que tanto oímos hablar, ¿no? Y es que, a ver, ¿es realmente tan preocupante el tema del clima? ¿Son realmente los jóvenes la fuerza impulsora que lucha por la sostenibilidad? ¿Qué capacidad de acción tenéis? En Pie de Micro. Bueno, Nico, ya que te tenemos aquí, ¿podrías darnos algunos datos de cómo está la situación? ¿Es realmente el cambio climático un problema? Bueno, me toca a mí romper el hielo. Quiero empezar, aunque parezca raro por lo que voy a terminar, ¿no? Y quiero empezar pidiendo disculpas a las nuevas generaciones. A las generaciones de jóvenes que nos preceden, porque van a heredar un mundo ambientalmente mucho peor que el que heredamos nosotros, con muchas peores condiciones climáticas, mucho más cálido, con mucha menos biodiversidad, más contaminado, y esto es en gran parte a causa de nuestros actos como especie y como sociedad. Entonces creo que hay que pedir disculpas a las nuevas generaciones y desde luego arrimar el hombro, ¿no? Para que no solo ellos y ellas sean los rebeldes climáticos, sino que también seamos todos. Bueno, para empezar, es evidente que hay una preocupación por parte de los niños, de las niñas y de los adolescentes en cuanto al medio ambiente, porque así lo dice el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia que ha realizado UNICEF y la Universidad de Sevilla. La segunda preocupación de los jóvenes y de los adolescentes en general es el cambio climático, el medio ambiente. Entonces es un hecho que están preocupados, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que me gustaría resaltar es qué es lo que condiciona este cambio climático y el debate en general, ¿no? Por donde hay que empezar. Y es que actualmente, y es una cuestión de física, es una cuestión que no es discutible, es una cuestión de evidencia científica, se han traspasado 7 de los 9 límites planetarios. Eso nos pone en riesgo, estamos saliendo de la zona segura para la subsistencia del ser humano, ya incluso desde el punto de vista egoísta, ¿no? ¿Qué es esto de los 7 de los 9? Sí, estos límites se establecieron para definir qué límites en cuanto a cambio climático, pérdida de biodiversidad, cambio de flujos de nutrientes en los ecosistemas, colonizaciones de organismos exóticos invasores, acidificación de los océanos, agotamiento del ozono estratosférico, bueno, una serie de parámetros que definen esos límites planetarios que son con los que contamos. Si se sobrepasan, empezamos a estar en terrenos pantanosos para volver a
a estar en zonas seguras para la habitabilidad del ser humano en el planeta. Eso no quiere decir que vaya a dejar de haber vida en el planeta. Nosotros somos, diciéndolo de manera coloquial, una cagada de mosca en la historia biológica del planeta Tierra. Como especie, quiero decir. Eso no quiere decir que no haya humanos muy loables, ¿no? Entonces, actualmente, ya 7 de esos, hay uno de ellos, la acidificación de los océanos, que se acaba también de traspasar, y 7 de estos 9 límites planetarios ya han sido traspasados, ¿no? Eso significa que la salud del planeta está en la UBI, ¿no? No quiere decir que haya muerto, ni quiere decir que no sea reversible algunas de estas cosas, ¿no? Eso nos hace tener que reflexionar en cuanto a qué es lo que está pasando. Pues hay 2 crisis muy graves que derivan de haber traspasado estos límites planetarios, al margen de otras cuestiones sociales, etc., ¿no? Y estas crisis, de hecho, hago un inciso, el haber traspasado estos 7 de los 9 límites planetarios ya está descrito a nivel científico con evidencias que la causa ha sido el capitalismo. O sea, es el consumo ingente de recursos ha provocado esta situación, ¿no? Pero a la vez, esto lo que ha hecho es que estemos ante 2 de las peores crisis a las que se enfrenta la humanidad, el Homo sapiens, los humanos, en toda su historia vital, ¿no? Y son la crisis de la pérdida de diversidad biológica y la crisis del cambio climático, que es sobre todo de lo que estamos hablando, pero son 2 crisis que están completamente entrelazadas, y que una agrava a la otra y la otra agrava a la primera, ¿no? La crisis de la pérdida de diversidad biológica es la sexta extinción masiva de especies en el planeta, en la que estamos inmersos actualmente. La diferencia con otras extinciones, como por ejemplo la más conocida de los dinosaurios, etc., es que en este caso el ritmo de desaparición, de extinción de especies, es entre 100 y 1000 veces más rápido que el que se ha producido en las otras 5 extinciones anteriores, y además en este caso es por causas antrópicas, es decir, no son causas naturales las que han provocado las extinciones, sino es la acción de los humanos. Y además me gusta resaltar los humanos, porque en muchos sitios, incluso traductores de Google, pone a causa del hombre, la huella del hombre en el planeta, los humanos, ¿no? Los humanos. Para lo bueno y para lo malo. En cuanto a así un poco más datos concretos sobre estas extinciones, qué impacto en el planeta está provocando el cambio climático, pues tenemos uno muy claro, que es la subida del nivel del mar. Y en cuanto a cómo impacta, ya no tanto en los ecosistemas, que esto es más conocido, sino en cuanto a cómo impacta en las sociedades, pues ahora mismo hay más de 120 millones de personas desplazadas de sus lugares en el planeta, y desde luego son muchísimos más millones los desplazados a causa del cambio climático que de todas las guerras juntas. Eso es un dato que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? A eso se suma que encima en los territorios donde hay desplazados por causa del cambio climático hay guerras, en muchos casos, ¿no? Y todavía resulta más preocupante el hecho de que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en algunos casos ofrece protección a quienes huyen de guerra, de violencias o de conflictos o persecución política, pero no se ha tenido en cuenta el acogimiento a desplazados por causas del cambio climático. Eso es importante, porque ya es hora de cambiar algunos de estos conceptos obsoletos, ¿no? Otro problema es nuestra soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Que estos cambios este calentamiento global está afectando a nuestra soberanía alimentaria desde el punto de vista que afecta a nuestros cultivos, sobre todo. Hay un brutal declive y una desaparición de las poblaciones de insectos, que son básicos para la polinización de nuestros cultivos, y a la vez hay una desaparición también, con esta crisis de pérdida de diversidad biológica y crisis de cambio climático, hay una desaparición y declive de murciélagos, aves insectívoras y aves rapaces, que son las controladoras biológicas de las plagas que asolan a nuestros cultivos también, ¿vale?
En cuanto a la salud pública, a consecuencia del declive de los controladores biológicos de plagas, hay muchos insectos y hay enfermedades nuevas a las que nos enfrentamos. El coronavirus, por ejemplo, es una enfermedad a la que nos hemos enfrentado a causa de haber deforestado bosques. No voy a entrar ahora en detalle, todo el mundo creo que lo conoce. Y bueno, luego hay unas desigualdades sociales derivadas del cambio climático que tienen que ver con que los países que menos emisiones provocan de gases de efecto invernadero son los que más están sufriendo estas consecuencias, ¿no? En medio de la crisis de los combustibles fósiles que ha generado la guerra de conflicto de Ucrania, las emisiones de Estados Unidos siguen subiendo. Las emisiones de China se han mantenido estancadas y las de la Unión Europea se han reducido muy ligeramente, pero la mayoría de las economías emergentes, sobre todo las asiáticas, están creciendo de forma significativa en estas emisiones, es decir, las convenciones sirven para poco, ¿no? Pero hay 6 países, quiero poner también este ejemplo, 6 países que se han adelantado al objetivo de esta neutralidad climática en 2050, que son neutros en carbono a día de hoy, ¿vale? Se están acercando también Panamá y no me acuerdo qué otro país caribeño. Pero a día de hoy Bután, Comoros, Benín, Gabón, Camboya y Guayana. ¿Cómo lo han hecho? Pues una cosa de la que debemos aprender es a través de la conservación y el fomento de su superficie de bosques, es decir, potenciando sus sumideros de carbono. Y una curiosidad que a mí me gusta siempre contar con respecto a Bután, y es que Bután no mide su desarrollo en función de su Producto Interior Bruto. Es de los pocos países que no lo hacen. Lo hace en función de la felicidad interior bruta, del FIB, ¿vale? De esta manera ha logrado priorizar otros objetivos que no son meramente económicos. Y por último, me gusta ser propositivo, hay muchos otros temas de los que hablar, pero no me quiero tampoco alargar mucho. Evidentemente hay soluciones que luego irán saliendo, ¿no? Pero bueno, simplemente por dejarlo ahí y reiterar la responsabilidad generacional que tienen no solamente las generaciones que ahora toman el relevo, sino todos. Madre mía, a mí se me han puesto un poco los pelos de punta, ¿no? Vaya panorama. Parece un que poco todos, sombrío, sí. Parece como que en nuestro día a día sí que tenemos acceso a esta información, pero como que no le damos la importancia que realmente se merece, ¿no? Como que como estamos todo el rato, tanto dato, tanta historia, parece que se diluye un poco. Pero a mí se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Madre mía. Como ya digo, yo siempre que hablo de estos temas, y si no, no trabajaría siempre veo el vaso medio lleno, y soy optimista, si no, no trabajaría en conservación del medio ambiente, ¿no? Y creo que hay soluciones tangibles, ¿no? De hecho, soluciones biológicas, soluciones científicas a día de hoy. Bueno, chicos, madre mía, vaya panorama, os dejamos. Sí, me quedo con lo de arrimar el hombro y no recargar toda la responsabilidad, ¿no?, sobre las nuevas generaciones. Pero bueno, así las cosas, al final sois las nuevas generaciones los que vais encabezando el movimiento para revertir esta situación, que todavía estamos a tiempo, o más bien tratar de paliar, ¿no?, y mejorar la situación, no solamente para el futuro, sino también para el presente. Entonces, yo me traigo aquí apuntada una frase que es la de piensa globalmente, actúa localmente. ¿Es solamente una frase que me traigo yo aquí apuntada o esto puede hacerse? ¿Rodri? Bueno, yo la verdad es que antes de entrar casi a la acción o a lo que podemos hacer, y evidentemente desde el mundo local podemos hacer mucho, desde lo más inmediato, sí que me gustaría incidir en una cosa que comentabas tú al principio, Nico, sobre la importancia o la preocupación que hay entre las generaciones o las franjas de edad más jóvenes sobre esta situación, sobre el cambio climático, que es verdad que sigue ocupando las principales preocupaciones en los barómetros de los estudios sociológicos y demás. Quizás ha decaído algo desde el año 2019,
a raíz de, bueno, lo han ido ocupando otras preocupaciones socioeconómicas, especialmente aquí en España, la cuestión de la vivienda, y también, si lo trasladamos ya localmente, como comentabas, a nuestra realidad asturiana, un poco esta idea del refugio climático, que a mí me parece un debate súper interesante sobre cuál es la realidad de ese refugio climático, pero bueno, sí que ha tendido a distorsionar un poco de ver si es una verdadera preocupación aquí en Asturias la cuestión del cambio climático. Estando aquí en Gijón somos conscientes perfectamente de las preocupaciones medioambientales y de los problemas, por ejemplo, de contaminación que existen en la zona oeste de esta ciudad, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, y volviendo otra vez a las cuestiones socioeconómicas, porque siempre hablamos de esta emergencia climática como un reto no solo ecológico, sino también social, los jóvenes y las jóvenes cada vez somos más conscientes de cómo actúa la cuestión del cambio climático, no solo desde el punto de vista de los indicadores de los que ya nos ha estado comentando Nico, sino también sobre nuestras propias vidas e incluso de los peligros que puede tener esta idea del refugio climático. Al fin y al cabo, estábamos hablando de la vivienda. Uno de los principales atractivos que tiene la idea de exportar esta cuestión del refugio climático es vendérnoslo como una gran oportunidad para la atracción de turismo, de otras actividades que ahora, gracias a las condiciones climáticas de Asturias más beneficiosas o más asequibles que las que antes podría tener, por ejemplo, el Mediterráneo, pues nos están atrayendo a mucho turismo, están atrayendo mucha vivienda temporal, mucha vivienda, digamos, que antes se dedicaba para alquiler, ahora hacia las viviendas de uso turístico, que es una de las principales preocupaciones que tienen los jóvenes y que es una de las principales causas que están detrás de la crisis de la vivienda, por lo que todo se relaciona. Y evidentemente cuando haces a la gente consciente no solo de las situaciones que tiene directamente, que te impacta el cambio climático, que todos podemos tener en la cabeza, sino de que todo está relacionado, yo creo que sí que nos implica a la hora de actuar, y especialmente desde lo más inmediato, que es, por ejemplo, el hecho de que aquí no podamos vivir o no podamos tener una vivienda asequible en ciudades, en las principales ciudades, como por ejemplo tenemos aquí en Asturias. Bueno, muchas gracias primero a todos por estar acá y darnos la oportunidad de hablar de estas temáticas. Quiero retomar un poco lo que hablaban de conservación del medio ambiente. Siento que está todo interrelacionado y que todo lo que hacemos, pensamos, decimos tiene incidencia en lo que sucede en nuestra realidad. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Entonces, me parece que esta frase de piensa globalmente, actúa localmente, tiene sentido en poder visualizar el panorama mundial que estamos viviendo y dar una respuesta a nivel local que implique la interconexión y la comunidad necesariamente. Si logramos todos nosotros entender que todo lo que hacemos incide en la sociedad en la que estamos viviendo y que ese ilusorio individualismo es inexistente, que no existe tal cosa, que lo que hago solo me afecta a mí, que es algo que el capitalismo ha ido instalando a lo largo del tiempo y ha convencido a muchísimas personas de que, bueno, puedo actuar desde la individualidad y solo afectará a mi individualidad. Si logramos traspasar esa cosmovisión comprendiéndonos como un todo interrelacionado e interactivo, siento que ahí podemos encontrar muchas respuestas para realmente poder hacer frente a un cambio climático que avanza de manera abrupta y que cada vez genera más inconvenientes. Siento que la salida es colectiva y que también es importante que cada uno de nosotros conserve su propio medio ambiente. Hablamos de la conservación del medio ambiente como el planeta en el que vivimos. ¿Cómo está la conservación del medio ambiente en cada uno de los cuerpos que nosotros habitamos? ¿Qué sucede con la conservación de mi medio ambiente? ¿Qué sucede con la conservación de mi cuerpo? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo nutro? ¿Qué como? ¿Qué veo? ¿Qué pienso? Todo eso está vinculado también, a mi modo de ver, con el cambio climático. Este individualismo exacerbado que ha promovido el capitalismo, el consumismo desmedido, las personas totalmente desconectadas de su cuerpo y de lo que realmente necesitamos, genera más contaminación. Porque la contaminación al final va de la mano de cómo entiendo que contamino. Si no estoy segura cómo contamino mi cuerpo, no conozco bien qué es lo que me nutre, qué es lo que no, claramente no lo voy a poder reflejar en el afuera, ni tampoco voy a poder cuidar el medio ambiente exterior si no estoy cuidando mi medio ambiente interior primero. Para mí hay una frase que resume como es adentro es afuera, es una frase totalmente acertada
porque realmente lo que nosotros logramos comprender en nuestro mundo, que cada uno tiene un mundo diferente porque estamos atravesados por circunstancias diversas, es lo que logramos traspolar hacia el afuera. Entonces, siento que también es importante darnos ese espacio comunitario para cambiar lo que está sucediendo y al mismo tiempo para volver a esto de comprendernos en tribu y entender que lo que me pasa a mí le pasa también a él y a ella y estamos todos interconectados en una misma tribu que está atravesando las mismas problemáticas. Es como llevar, piensa globalmente, actúa localmente, un pasito más allá, ¿no? Total. O sea, piensa localmente, piensa interiormente, actúa interiormente. Actúa interiormente. Es muy interesante. Total. Y de ahí el movimiento como respuesta para mí a todas estas situaciones. Estoy convencida que seres humanos conscientes por lo menos conscientes, porque hay algo, se habla mucho ahora de la conciencia, el despertar conciencia, elevar conciencia, trascender conciencia, el traer luz de conciencia y poder realmente visualizar qué está pasando, qué está rodeando mi realidad, qué decisiones estoy tomando y desde dónde me permite a nivel individuo, persona, ir creando escenarios posibles que sean diversos. A ver, a mí esto me está gustando, pero me suena un poco a salir de Matrix. ¿Cómo llevas ese cambio a las personas más escépticas? ¿Cómo convences a la gente? ¿Cómo convences en la sociedad de consumo en la que vivimos, en la que todo es rápido, sí, ahora, nuevo? Parece como que dejamos un poco de lado, ¿no? La obsolescencia programada, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo trasladas a la sociedad que debemos cuidarnos nosotros para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestro barrio, que en el fondo es cuidar nuestra ciudad, cuidar nuestro planeta? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo damos ese paso? Con políticas. Con políticas. ¿Y cómo Bajo trasladamos? con políticas basadas en la evidencia científica. Antes de eso quiero comentar un par de cuestiones de lo que han dicho los compañeros, que estoy bastante de acuerdo. El término de refugiados climáticos ha sido utilizado de una manera sórdida y manida por muchos políticos, entre ellos algunos asturianos, porque refugiados climáticos son aquellas personas que no tienen a dónde ir por causa del cambio climático y que han perdido no sus casas, han perdido sus países incluso, y tienen que trasladarse a otros territorios porque no les queda más remedio para poder sobrevivir. Una persona que se compra un piso en Gijón porque hace mucho calor en Madrid o en Sevilla y se compra una segunda vivienda, eso no es un refugiado climático, que quede claro, porque me parece bastante indignante que utilicen el término de refugiado climático A una segunda vivienda. Para una segunda vivienda o para decir que, bueno, que aquí, como aquí el clima es algo más benigno, aunque aquí los efectos del cambio climático están siendo devastadores, aunque no haya esas olas de calor que hay en otros territorios, pues bueno, creo que debe de usarse con propiedad. Y luego, muy de acuerdo con otro concepto que han comentado, sobre que nuestros actos a nivel individual, ¿no?, también tienen una repercusión, y es lo que se conoce como la huella ecológica o la huella de carbono. Nuestra huella diaria de carbono está en todo lo que hacemos, o sea, la manera en que consumimos agua, en que tenemos un saneamiento, en que nos vestimos, tiene una huella de carbono. Incluso, como muy bien decían, lo que comemos, ¿no? Lo que comemos tiene una huella de carbono y debemos de ser conscientes, y eso se hace con políticas que tengan en cuenta educación ambiental, políticas de conservación de la diversidad biológica, que ahí ya enlazo con lo que estabas tú comentando, y sobre todo políticas que tengan que ver con una acción decidida por la conservación también de los espacios y por un cambio de la manera, un cambio de modelo del modelo en el que nos relacionamos con el medio ambiente, ¿no? Ahora nos relacionamos de una manera con el medio ambiente muy dura. Hay una frase que dijo Antonio Guterres, yo no soy muy defensor del papel que tiene ahora mismo la ONU, ¿no?, del papel mojado que tiene ahora mismo la ONU, pero sí que estoy de acuerdo con el presidente de la ONU, con una frase que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que decía: basta de tratar a la naturaleza como si fuera un retrete, basta de quemar, perforar, excavar cada vez más hondo, porque estamos cavando nuestra propia tumba. Tenemos que tener otra relación, no puede ser solamente una relación extractivista con el medio, ¿vale? Nosotros también somos parte de ese medio,
tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de la ética ambiental, formamos parte de los ecosistemas, queramos o no, ¿eh? Y tiene que haber esas políticas decididas y valientes por parte de los gestores que hagan que haya ese cambio de modelo, y no políticas, comentábamos antes fuera de mí, cortoplacistas a 4 años, ¿no? Sino con una visión de futuro, y más ahora que tenemos ya los años, no los días, los años contados con respecto a la posibilidad de poder cambiar determinado tipo de situaciones en el cambio climático, en la crisis climática. ¿Y cómo convencemos a la clase dirigente, cómo convencemos a los tomadores de decisiones de que esto es importante, de que hay que actuar ya? Bueno, lo primero es organizándonos colectivamente, ¿no? Es muy interesante el debate que estábamos teniendo sobre la desafección que genera ahora mismo la responsabilidad individual, de pensar que lo que nosotros hacemos no vale nada, y en general entre la juventud, no la juventud más organizada y militante, pero la juventud en general, este debate de por qué yo tengo que adoptar medidas ecosostenibles para reducir mi huella de carbono, porque tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, tengo que reciclar, tengo que tal, si al final tenemos a mí me encanta Taylor Swift, pero bueno, es el concepto que más se suele utilizar de por qué voy a tener yo que adoptar estas medidas cuando ella se puede ir de jet privado a cualquier parte del mundo, aunque esté a unos o a unos cientos de kilómetros, a un par de kilómetros, ¿no? Es muy difícil, digamos, concienciar desde este punto de vista, pero es necesario. Y no solo es necesario, sino que además esto debe estar complementado con lo que estábamos hablando, con una toma de conciencia colectiva. Cuando ya existe, de todas formas, todas estas evidencias científicas y todas las instituciones, a todos los niveles son conscientes de ellas, porque no falta información, ellos la tienen, es muy difícil decir qué podemos hacer o por qué nos están tomando todas estas medidas. Pero ahí estamos para presionar. Y ahora mismo, si somos sinceros y sinceras entre todos, es cierto que esta cuestión no es la que está ahora mismo en el principal foco de las preocupaciones, ¿no? Y por eso yo creo que lo principal es situarlo en cómo toda esta crisis ecológica y social está detrás de todos estos problemas, y en general está detrás un sistema económico depredador como es en el que vivimos. Secundo lo que dicen mis compañeros y agrego que también, más allá de políticas, la práctica es muy importante a la hora de qué hacemos con lo que está sucediendo. Un ejemplo, nosotros con mi hermano estamos creando una asociación que se llama Orgánica, y lo que proponemos es llevar estas técnicas de movimiento a diferentes espacios comunitarios para que las personas puedan conectarse con que estamos todos desconectados. Siento que desde esa práctica y entender que somos parte de la naturaleza, cuando hago ejercicios descalzo en la naturaleza, no hace falta que sepa qué sucede para darme cuenta de lo que pasa en mi cuerpo. Cualquier persona que practique algún tipo de técnica que implique descalzarse y estar en contacto con la tierra puede sentir la distensión que eso le genera y cómo termina diferente a cómo empezó el ejercicio. Entonces, abrir espacios donde eso empiece a suceder, donde de pronto nos descalcemos y estemos todos juntos haciendo una actividad en la tierra que tenga que ver con el movimiento, siento que empieza a generar otros sistemas. También pasar de la palabra a la acción. Como venimos en un sistema del capitalismo, además de todo lo que ha alimentado mucho el intelecto, y la palabra ha ocupado un lugar súper primordial. Entonces de pronto encontramos espacios donde la palabra está muy presente y el cuerpo está muy ausente. Nos encontramos con un encuentro estatal de jóvenes en el que tuve la suerte de participar, donde hablamos de un montón de cuestiones. Ahora, en esos 3 días, a mí se me hizo que me faltó el cuerpo. Me faltó acuerpar lo que estábamos hablando, acuerpar lo que estábamos tratando. Acuerpar. Si logramos en cada una de las instancias en las que militamos sumar el cuerpo en esa militancia, más allá del intelecto, ya vamos a estar transformando mucho más de lo que hoy estamos logrando transformar. Porque al final, el vehículo que nosotros tenemos para existir es el cuerpo, y siento que es el que tiene las respuestas para todas estas problemáticas que nosotros estamos viviendo. Y vivimos en una sociedad totalmente intelectualizada. Políticas, convenciones, convenios, que hay que actualizar. Coincido totalmente contigo, no podemos estar hoy con convenios de hace 50 años que no tienen ningún sentido, con el avance que hemos tenido acelerado a nivel tecnológico. Y sí, también sumo que la tecnología hoy nos permite y nos habilita
que eso suceda. Poder realmente volver un poco a lo primitivo corporal, decir, ¿dónde está este instinto natural que me permite comprenderme parte de todo? Y que entiende la Tierra. Para mí, soy una convencida y hay un montón de evidencia científica que respalda lo que digo, el ser humano tiene la capacidad como organismo vivo de comprender el ecosistema en el que vive. Ahora, esa comprensión no pasa por el intelecto, sino que pasa por una cuestión experiencial. Lo entiende el cuerpo, el intelecto no necesita entenderlo. Es el cuerpo el que comprende qué pasa y qué hacer con lo que está sucediendo. Si cada vez habilitamos espacios para que eso empiece a ser más común y todos empecemos a entender que al final podemos confiar en el cuerpo y el cuerpo es el que nos va a ir dando el parámetro de hacia dónde ir y cómo, bueno, poco a poco iremos formando políticas diferentes, una sociedad distinta al final. Una sociedad distinta. Animarnos a formar una sociedad diversa, dejar el miedo a el capitalismo no se puede, bueno, podemos hacer otro capitalismo, no hace falta tirar todo lo que está, sino regenerar y reconstruir lo que tenemos. Es evidente que, vamos, totalmente de acuerdo, pero es evidente que el propio capitalismo va a cambiar. O sea, Tiene que cambiar, hay un concepto ahora que se llama capitalismo del colapso. Es decir, es una teoría que sugiere que debido a la propia inercia depredadora de recursos del capitalismo, se plantean contradicciones internas y entonces tiende a colapsar como muchas otras civilizaciones que han estado durante muchos más siglos que el capitalismo. Pero el problema está en lo que viene después. Y es en lo que debemos de poner el foco nosotras y nosotros. Y es en evitar que esas élites capitalistas hagan capitalismo del colapso. Es decir, como decía al inicio de mi intervención, hemos sobrepasado ya 7 de los 9 límites planetarios, ¿vale? Entonces el capitalismo va a colapsar, sí o sí. O sea, tú antes decías, ¿qué podemos hacer? Evidentemente lo que deberíamos de hacer es ese colapso gestionarlo. Para que no, desde el punto de vista corpóreo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social, ambiental, para que no sean siempre los mismos los que carguen con las consecuencias de esa ausencia de recursos, ¿no? Por decirlo, por resumirlo un poco. Porque si no, las élites capitalistas lo que van a hacer es intentar hacer capitalismo de nuevo de ese colapso y seguir con sus planteamientos hegemónicos hasta ese, digamos, capitalismo terminal, hasta que se acaben los recursos. Es como que al final siempre pagan los mismos, ¿no? Exactamente. Hay una canción de Reincidentes que a mí me gusta mucho que se llama, que dice, ¿no?, en una de las estrofas, salvar la naturaleza contra el rico y la pobreza. Precisamente por eso. Madre mía. Bueno, yo sigo diciendo que a mí me da la impresión de que estamos pintándolo todo muy, muy negro y sí que hay un lugar para el optimismo, Tú antes hablabas, Rodri, de la vivienda como... O sea, yo me gustaría preguntaros, en vuestro día a día, porque estamos hablando muy generalmente, muy de la sociedad, ¿cómo nos afecta esta crisis climática, esta crisis ambiental en nuestro día a día? Tú antes lo decías, ¿no? Es imposible encontrar casa en Gijón. Es una ciudad, además que hay una parte que está muy contaminada. ¿Cómo tenéis alguna experiencia que en vuestro día a día, en vuestra vida, cómo os afecta el cambio climático? Sí. Bueno, yo creo que es evidente. Desde un punto de vista ya casi más personal, creo que la cuestión de la vivienda nos afecta a una inmensa mayoría de los jóvenes y como ya he comentado, eso está directamente relacionado también con esta idea un poco importada del refugio climático, que es totalmente falsa, pero en general, y como ya he dicho también, la cuestión de la contaminación en la zona oeste de Gijón es una evidencia que está afectando no solo a la juventud, sino en general a una visión, bueno, al conjunto de la sociedad y en particular a las personas que viven en la zona oeste, que no son precisamente, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Y al final las políticas públicas, que es de lo que estábamos hablando, a la hora de asentar todo lo que estamos hablando en la realidad, tienen también un impacto directo en toda esta cuestión. Aquí mismamente en Gijón, la no aplicación de una zona de bajas emisiones, que son las políticas de movilidad sostenible, precisamente en la zona oeste de Gijón, que es donde más se necesitan, tiene un impacto directo sobre la mayoría de los usuarios, por ejemplo, del
transporte público, del autobús, donde no se ha podido aplicar los descuentos los descuentos que estaban habilitados por el Ministerio de Transportes a la hora de aplicar estas políticas de movilidad sostenible que el Ayuntamiento ha decidido no aplicar. Esto es una consecuencia directa del cambio climático, lo estamos viendo. La inacción, el negacionismo entre las zonas de bajas emisiones no solo te va a afectar a tu salud, porque vamos a seguir respirando este aire contaminado, sino que además te va a afectar en tu día a día, te va a afectar a tu bolsillo, te va a afectar también a la cuestión del transporte público, que está todo relacionado. Pues evidentemente podemos buscar así muchísimos más ejemplos. Desde mi lugar personal soy una persona muy privilegiada, entonces desde mi historia personal no sé si podría decir algún ejemplo claro de que a mí a nivel personal me haya tocado ver o sentir el cambio climático. Llevo mucho tiempo, como les comentaba antes fuera de micro, llevo mucho tiempo trabajando en mi autoconocimiento y mi propia percepción. Entonces también ha ido mutando y transformando lo que veo en la realidad. Entonces, bueno, sí puedo ver más contaminación en playas y en espacios públicos, es lo que más me toca y me duele. Espacios verdes contaminados por personas que sin conciencia dejan todo ahí. El aumento de no tener dónde vivir y personas viviendo en la calle o personas en situación precaria también hace que aumente la contaminación. Y siento que el poder unir a todos estos organismos militantes, asociaciones, fundaciones, organizaciones, en una red, puede ser una respuesta para realmente lograr presionar a las élites políticas y que se tomen acciones concretas con lo que está sucediendo. Si todos los movimientos sociales hacemos una misma red y logramos realmente unificar discurso, sí vamos a lograr un cambio real, porque la cantidad y la presión va a ser diferente. Que si solo un organismo habla una cosa, otro organismo dice otra, como que hay muchas asociaciones en Gijón, en Oviedo, en Asturias, muchísimas organizaciones, fundaciones, ONGs. Hacer una red de eso y poder realmente tener una representatividad frente a la élite política, siento que nos da una herramienta sumamente poderosa a la hora de poder exigir cambios o medidas concretas frente a situaciones que están sucediendo y que necesitan un accionar directo. Nico. Bueno, en mi caso, por mi trabajo en conservación de medio ambiente, he impartido clases sobre restauración del medio natural durante varios años. Acércate un poquito más al micro. Sí, en mi caso, con respecto a esto, por mi desarrollo profesional, ¿no?, en cuestiones de conservación de medio ambiente, de trabajar mucho tiempo en el medio rural, y también haber impartido clases sobre restauración del medio natural, lo he ido viendo, ¿no? Y también en la colaboración con equipos de investigación hemos ido viendo cómo efectivamente hay evidencias científicas de este cambio climático que nos ha afectado. A mí me afecta desde el punto de vista de que yo soy un habitante de medio rural, ¿no? Yo creo que estaba muy bien lo que decía antes sobre poner los pies en el suelo, porque hay un refrán que dice: movimiento se demuestra andando, que básicamente es eso, andando pero descalzo, ¿no? Y yo he creído siempre que había que militar en el desarrollo rural, y en el desarrollo rural y en la despoblación rural se milita yéndose al campo. Uno de los problemas de la vivienda en este país se soluciona yéndose al campo otra vez a vivir. La gente tiene que volver al campo a vivir, no podemos seguir viviendo, es insostenible vivir en las ciudades. Y desde ese punto de vista, en contraposición con el tan manido mantra del desarrollo sostenible, que en todos sitios se dice y se llena la boca, pues bajo mi punto de vista es un oxímoron. El desarrollo nunca es sostenible, ¿vale? Creo que es importante que todas las políticas sectoriales a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel autonómico, tienen que incluir ya, de manera urgente, una opción mucho más plausible, que es el decrecimiento. Tenemos que empezar, si a la gente le asusta decir decrecimiento, llamémoslo de otra manera. Pero tiene que haber un decrecimiento que implique la reducción del consumo, de la producción, con el fin de aumentar el bienestar humano, el bienestar animal y mejorar la salud de los ecosistemas para lograr equidad en el planeta. Estamos hablando
A mí hay un término que estoy echando de menos. Estamos hablando de movilizar a la sociedad, estamos hablando de movilizar al tercer sector, ¿no? a las asociaciones, el trabajo en red. Estamos hablando de movilizar a la administración y a los políticos. ¿Las empresas? ¿Dónde quedan? Pues muy interesante, porque además ahí, perdona que vuelva es que si no se me va lo que quería decir, que vuelva a intervenir, disculpad. Precisamente tú has dicho de incorporar al tercer sector en las decisiones, ¿no? Y es que al menos yo estoy bastante harto de oír cuando los gobiernos dicen, bueno, nos hemos sentado junto a los agentes sociales para tomar estas decisiones. Los agentes sociales consideran que son patronal y sindicatos, que son las empresas que tú decías. No, están equivocados. Los agentes sociales también somos el resto de la sociedad. Y las ONGs de carácter social, las ONGs que tienen que ver con juventud, que también tienen que ser consultadas, las ONGs ambientales, las ONGs sociales, el tercer sector, eso también son agentes sociales. Entonces, basta de decir agentes sociales para invitar solo a sindicatos y patronal, que también, evidentemente, tienen que estar. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero ¿cómo incidimos también en las grandes empresas, ¿no? Lo que tú comentabas antes. A mí me exigen que vaya en autobús, que recicle, que yo qué sé, que no me compre la ropa en Shein. Y sin embargo tengo al lado no solamente a Taylor, sino que tengo una mega empresa a mi lado, que la estoy viendo cada vez que salgo de casa, que se dedica a contaminar el río, que está contaminando una parte de la ciudad, y parece como que pagan una multa, que encima no, si la pagan, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque eso no lo veo solo yo, quiero decir, ¿qué hacemos con esas empresas? ¿Cómo hacemos que les llegue este mensaje? Bueno, más allá de las acciones directas que podamos tomar desde un punto de vista del movimientos sociales más clásicos, de concentraciones, manifestaciones y demás, también, sobre todo, instigando también a los gobiernos, y perdona que vuelva otra vez a la cuestión de las instituciones, a que no les faciliten tampoco un marco jurídico en el que se puedan saltar toda clase de normativas medioambientales, como estamos viendo también con muchas normas que se están desarrollando aquí en el propio Principado de Asturias, donde no tenemos un gobierno que sea negacionista, eso no se puede decir así, pero bueno, donde se están tomando una serie de indicaciones en este sentido de facilitar que las grandes empresas tengan una instalación en determinados sitios con un impacto medioambiental y social muy perjudicial para la mayoría de los intereses de los asturianos y de las asturianas. Y permitidme que vuelva a una cosa que comentó antes Fede sobre esa necesidad de que juntos somos más fuertes, de que asociarnos amplifica nuestro impacto y de que efectivamente existen muchas asociaciones ecologistas o, bueno, de una forma más transversal que trabajan este aspecto y que desgraciadamente somos pocos, porque a pesar de que hay mucha gente a la que le preocupa la cuestión del cambio climático, muchas personas jóvenes, esa cultura asociativa, militante, se ha perdido, y quien participa de forma activa y no de forma esporádica cada vez es menos. Y sin embargo tenemos que potenciar esta cuestión, ¿no? Es algo en lo que estamos, y perdonad que ya barra para casa, en lo que estamos muy metidos desde el Consello de la Mocedad, que no somos una asociación en sí, sino que somos una federación de asociaciones juveniles que intentamos que todos estemos conectados y que todos nos podamos conocer. Hace poco celebramos unas jornadas sobre mocedad y cambio climático en el Jardín Botánico, y al que invitamos a todas las asociaciones, tanto juveniles como ecologistas, de Fridays for Future, que siguen activos desde el año 2019, también, por supuesto, las más clásicas de Ecologistas en Acción y de todas tantas, para poder hablar entre todos y para ver cómo seguimos organizándonos. También desde el propio Consello tenemos un grupo de medio ambiente, en concreto desde el Consello aquí de Xixón, para tratar estas cuestiones y para encontrar vías en las que las personas que estén interesadas puedan realizar su activismo, ¿no? y puedan encontrarse. Bien, qué bien. Lo que hablabas de las empresas, desde mi lugar, siento que es integrando a la empresa en el ecosistema y haciéndole entender a la empresa que el bienestar es un elemento potenciador de su negocio. Si la empresa apuesta por el bienestar, seguramente le va a ir mejor de lo que le está yendo. ¿Cómo fue antes? Comentaste que la riqueza del país no se basaba en Bután. Bután tiene la felicidad interior bruto como medidor del bienestar social de los ciudadanos, en lugar del PIB, ¿no? En lugar de aquí todos los gobiernos, si no se sube todos los años
este crecimiento exponencial. E incluso nuestro gobierno, o el gobierno asturiano, si no se sube el PIB, es que no van bien las cosas, ¿no? Es que se puede vivir sin que incremente todos los años el PIB. Se podía trasladar ese concepto, ¿no?, a la organización, a cada nivel, o sea... Y mi bienestar, ¿no?, el personal, sí, tampoco se total. mide en el número de coches que tenga o en Totalmente. sino lo feliz que... Estuve hace poco en FADE. Nosotros tenemos un proyecto que también es para empresas específicamente, con este propósito de que el bienestar sea tu elemento diferenciador y potenciador. Y hoy las empresas están teniendo muchísimos inconvenientes con la salud mental de sus empleados, con el absentismo, es lo que más les preocupa. Estuve en FADE en varios conversatorios donde había muchos empresarios y lo que más preguntaban era eso. Entonces, si hoy estamos teniendo ese panorama, incluso en el ámbito empresarial, bueno, qué mejor momento para convencer a las empresas de que necesitan que alguien venga a potenciarles el bienestar dentro de su empresa, y ese potenciar el bienestar implica, si logro ingresar dentro del ámbito empresarial, ya estoy dentro de ese esquema, puedo ir proponiendo diferentes cambios. Tal vez no todos se lleven a cabo, algunos seguramente que sí. Ahora, el animarnos, siento que desde lo social a veces se ha hecho como esta polarización, contagiados de la polarización que vivimos. Siento que hoy hay que romper esa polarización y empezar a entender que todos los ámbitos son parte de la sociedad, entonces que estos grandes empresarios también son personas que también tienen traumas, que también están tristes, que también... Porque se los pone en un lugar, y eso lo digo y lo defiendo, se pone a un montón de personas del mundo en un lugar sumamente malvado y el villano de Disney, cuando eso es inexistente, no existe el villano de Disney, para mí no existe la maldad como tal. Esa persona tiene una historia que le ha marcado y es quien es gracias a esa historia. Si de pronto aparecemos personas que les podemos dar un abrazo, les podemos escuchar, les podemos acompañar de manera terapéutica, seguramente los logramos traer un poquito hacia un lugar más intermedio y no tan extremista. Sucede que esas personas son grandes negacionistas del cambio climático. Cuando estamos viendo que esto es una realidad, o sea, lo quieras aceptar o no, o sea, es una ola que viene. Puedes mirar para otro lado, puedes hacer como que no la ves, pero tú también vives en este planeta. ¿Qué hacemos con ese discurso tan peligroso? Pues sí, yo también les acompañaba a esta gente, pero de otra manera. Unas pastillitas. Lo siento, pero no soy tan bueno como Fede. A este tipo de negacionistas que están provocando, evidentemente, que no solo retrasemos la reacción del planeta en su conjunto, sino que vayamos hacia atrás en todas las políticas. Las políticas que están desarrollando una parte de los países que tienen la posibilidad de desarrollarla. No olvidemos que hay países que no tienen opción de desarrollar políticas, grandes políticas contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero los países que sí que llevan muchos años haciendo este tipo de políticas, a costa de las cuales muchas veces está agravando la crisis de cambio climático, de la diversidad biológica, todo hay que decirlo, pues no están sirviendo para nada. Millones y millones de euros tirados a la basura porque los países más contaminantes, como es el caso de Estados Unidos, pues no solo no está haciendo ninguna política contra el cambio climático, sino que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, si aquí no desarrollamos un cambio como especie, y no me refiero a nivel planetario, esto no va a servir para nada, porque ninguna parte del planeta está exenta de estas dos crisis. Por mucho que estén muy bien conservados estos países que citaba al inicio de la intervención, que pueden llegar a ser neutros en carbono, se van a ver afectados igual. El régimen de lluvias, huracanes, fenómenos meteorológicos extremos, las políticas municipales que se están desarrollando en Gijón, que comentabas anteriormente, sobre zonas de bajas emisiones, no van a servir de nada si aumenta el nivel de los océanos. Se llena la boca sobre todos los proyectos que se van a hacer en el puerto de Gijón y alrededores. Precisamente va a ser la zona más afectada por la subida del mar. Entonces... ayer lo decía un informe de Greenpeace, de hecho. Exactamente. Aquí Escuchemos a los científicos y a las científicas. Y no les escuchemos solo cuando la gente se cae muerta por las calles, como cuando el COVID, que ya no hubo más remedio que escuchar y buscar una vacuna. Escuchemos, porque para eso hemos gastado millones de euros de dinero público en formar a nuestra comunidad científica, que es muy buena,
en este país. Escuchémoslos y utilicemos las herramientas que nos están proporcionando. Yo me había preparado un cierre porque estamos ya terminando el programa. No sé si estaréis de acuerdo o no, lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a leer. Dice: el cambio climático no es un problema lejano ni abstracto. Es una realidad urgente que ya está afectando cada rincón del planeta. Su origen está profundamente ligado a nuestra forma de vida, a nuestras formas de consumo y a nuestros modelos económicos. Y aunque sus impactos son alarmantes, desde eventos extremos hasta desplazamientos forzados, también representa una oportunidad histórica para cambiar de rumbo. Combatir el cambio climático requiere cooperación global, justicia social, innovación tecnológica y un cambio muy profundo en nuestro sistema de valores. Más que proteger solo la naturaleza, se trata de protegernos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Creo que no me salí mucho del tema. Totalmente. Para cerrar ya estos 5 minutinos que nos quedan, ¿es el cambio climático el desafío más grande al que nos enfrentamos a día de hoy? Claramente sí. Sí, porque es la supervivencia de la especie. La supervivencia de la especie depende de que nos aliemos para realmente hacer un cambio. Y en lo que decías de Estados Unidos, siento que también la respuesta ahí es: busquemos a las asociaciones, fundaciones, organizaciones estadounidenses. Eso es. Y hagamos una red mundial, globalización, internet, una red mundial de personas a favor y en acción del cambio climático. Siento que tenemos la posibilidad hoy en día de tomar acciones inclusive a nivel mundial, que de pronto en un montón de países de manera simultánea estén pasando lo mismo. Eso siento que es no tiene precedentes en el mundo. Quería haceros una pregunta en cuanto al tema de los países en vías de desarrollo, ya los países desarrollados. ¿No es un poco egoísta por nuestra parte, es decir, nosotros que ya hemos contaminado todo lo que se había podido contaminar, exigir a los que vienen detrás que ellos no lo hagan? Pregunto. Sí, hay una frase muy buena que decíamos en la facultad en ese sentido, que es: el bosque es de todos, quema tu parte. Y en este sentido... Pues sí, es un poco eso, ¿no? Es un poco punky, pero ellos también tienen derecho, ¿no? ¿Por qué no van a tener derecho a desarrollarse? El tema es que igual ellos tienen todavía la oportunidad de aprender a desarrollarse de otra manera. Eso no quiere decir que no se puedan desarrollar, que no puedan tener una buena sanidad, una buena educación, que no tengan coches, que no tengan ropa, pero se puede hacer de otra manera. Entonces, hay países que si tienen la oportunidad, porque la situación política a veces puede ser muy delicada, si tienen la oportunidad de desarrollarse de otra manera, basando su sociedad en un desarrollo decrecentista. Un desarrollo decrecentista no significa ir para atrás, significa desarrollarse de otra manera. Y por eso yo acabo con una frase que comentábamos antes, que es Beyond Hope, más allá de la esperanza, ¿no? Abandonemos la esperanza totalmente y pongámonos a la acción, ya. Y bueno, por continuar este tema que y a finalizar el tema que acabas de introducir, y hablando ya específicamente, no solo en cuestión de los países en vías de desarrollo, sino de los países no desarrollados, aquellos con un índice de desarrollo humano más bajo y demás, lo principal también es, primero, romper con esas dinámicas neocoloniales, que son las que están detrás también de la extracción depredadora de sus recursos y al final que están detrás también de la emisión de muchos problemas medioambientales, y también no terminar con otro tipo de políticas que están muy relacionadas con todo lo que estamos hablando, que son las políticas de cooperación al desarrollo y que ahora, desde el norte global, en la gran mayoría de los países están haciéndolas desaparecer. Y eso es un problema muy grande, sobre todo, no solo por la cuestión de las dinámicas migratorias causadas directamente por la cuestión climática, de los refugiados climáticos, sino en general esas dinámicas migratorias que no vamos a atender una vez estemos desapareciendo las políticas de desarrollo y lo estemos sustituyendo por políticas migratorias muy restrictivas, ¿no? Entonces yo creo que todo está redesarrollado y por eso efectivamente la crisis climática es el mayor reto, porque es el reto que lo interpela todo. Te han dejado... Llamo a la acción y a que nos unamos en red, que entendamos que no existen fronteras, no existen países, no existen estados. Son todas ilusiones que podemos romper para generar algo nuevo, unirnos todos para realmente generar algo nuevo donde todos tengamos cabida. Jolín, chicos, ha sido un lujazo teneros aquí, ¿eh? Quiero de verdad agradeceros. Guau. A ti. Marcho con un poco de sabor agridulce porque la situación
es complicada. Los primeros minutos de intervención, o sea, enfrentarte de golpe con toda esa información, lo que decíamos, ¿no? Que está ahí, que a veces miramos para otro lado. Creo que es importante generar este tipo de debates y que lleguen a cuanta más gente mejor. La ciudadanía debe estar informada, y los que tenemos responsabilidad o conocemos determinada información tenemos que hacerla llegar de manera divulgativa para que puedan tomar sus propias decisiones informadas. Yo no sé vosotros, yo me he quedado con ganas de más. Creo que podríamos estar aquí el resto de la mañana. Volumen 2, podemos hacer volumen 2. Sí, o 3 o 4, incluso pide un programa especial. Gracias de verdad por venir a En Pie de Micro. Os dejo ahí, igual más adelante tenemos que hacer una reactualización, ¿no? A ver si hemos avanzado en algo, a ver si hemos conseguido algo, si hemos ido para adelante, para atrás, si nos hemos quedado estancados. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado por escucharnos. Por favor, seguidnos en redes sociales, dejadnos vuestros comentarios, porque os leemos, os escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Seguimos! Venga, hasta luego. Gracias. Adiós, muchas gracias. Bye. En Pie de Micro.